Bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a ver la tercera parte del estudio que tenemos sobre el libro de los Hebreos. Recuerde usted que el libro de los Hebreos tiene una palabra que repite constantemente. Dice mejor, es mejor. ¿Es mejor qué cosa? La gracia que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús. Abra su Biblia en Hebreos del capítulo 3, versículo 7, para poder entender la palabra con una mayor seguridad, en donde la fe es lo más importante, lo básico para que nosotros podamos tener una relación mejor con nuestro Padre amado. Recuerde usted, en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí debemos entender siempre, mi amado hermano, entender, comprender y buscar las cosas por las cuales ha sido dirigido, en este caso la palabra de Dios. El Espíritu dice, la Biblia es un libro espiritual. Si tomamos un libro por decirle, de gramática, no vamos a encontrar algo de física. Por tanto, es estricta y netamente la Biblia, palabra de Dios, y como es de Dios, es espiritual. ¿Hay cosas terrenales? Claro que sí, porque también esa es parte de nuestra biología, de nuestra vida, el tener pues no solamente la parte espiritual, sino también tener el complemento que es el del corazón y también del cuerpo. Pero aquí lo que nos enseña Dios a través de su palabra es que nuestro caminar tiene que ser escuchando al Espíritu de Dios lo que dice a nuestro espíritu. Bien, dicho esto, vamos entonces a entrar en materia. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré con mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando el Señor nos está hablando aquí en el libro de los Hebreos, quiere que nosotros como gentiles busquemos, amados hermanos. Siempre estamos hablando de buscar las verdades, escudriñar la palabra para que volvamos o retomemos o muchas veces nos afirmemos en la palabra de Dios. Mucho se confunde entre reposo y la ley. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre lo que es un estatuto y lo que es una ordenanza o una ley, ¿no? Porque si no diferenciamos entre el concepto de ley y ordenanzas, entonces vana sería la venida de Jesús. Vana sería la venida de Jesús. Las ordenanzas, ¿qué es una ordenanza o un estatuto? Son conjuntos de leyes y normas, que muchas veces estas están sujetas para cambiar las ordenanzas, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros vemos ordenanzas, la forma como nos vamos a acercar a Dios en el Antiguo Testamento, los días que tenemos que guardar y un sinnúmero de ritos o estatutos de sanidad en los cuales nosotros por ley natural estamos llamados a observar. Pero entonces el estatuto es un conjunto de leyes y normas, o sea, formas de adoración a Dios.
estos estatutos, por ser estatutos, que habla la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 15, versículo 26, vamos a ver lo que dice Éxodo 15, 26. Dice así el Señor, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora bien, aquí el Señor está hablando de dos conceptos en los cuales están sujetas a la voluntad de Dios. La una es el mandamiento y la otra es el estatuto. El mandamiento es una ordenanza, es una ley. Podemos cambiar cualquier otra forma, cualquier otra norma, pero la ley no se cambia. Entonces, el estatuto, en cambio, es el conjunto de normas. Nosotros tenemos unas leyes que siempre están las mismas, pero a veces las normas se cambian. La ley no cambia, las formas, los estatutos o reglamentos que se llaman dentro de la ley, esas pueden ser cambiadas, esas son variables, pero la ley elemental de vida en Dios, en la moral del hombre, esas no pueden cambiar, no pueden cambiar. Ahora bien, ahora dice que la ley, los 10 mandamientos, son manifiestas en el hombre, porque nosotros interiormente sabemos lo que significa una ley moral, una ley con Dios. No necesitamos muchas de las veces saber qué mismo es, pero hay un espíritu dentro de nosotros que nos enseña qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo bien. No, esto no es naturalmente dado por el resto al resto de la creación. Es dada única y exclusivamente al hombre, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos un espíritu y ese espíritu necesita estar en una relación constante con el Santo Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que las manifestaciones del Espíritu Santo eran esporádicos, no eran constantes como se hace hoy en la actualidad. Veamos por ejemplo en Números, que Dios se manifestaba esporádicamente en el hombre, pero ya cuando llega el Espíritu de Dios a nuestras vidas, acá en el Nuevo Testamento, entonces vemos que ahora dice el Señor Jesucristo que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bien, en Números del capítulo 11, versículo 25, Números 11, 25, estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. 11, 25, dice así el Señor. Estamos viendo, para que haya un contexto para llegar al centro de esta verdad, estamos hablando cuando Jehová envió codornices para que el pueblo pudiera alimentarse. Entonces, en el versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profesaron y no cesaron. Ahora vemos, por eso el libro de los Hebreos es muy interesante, porque dice fue mejor. Vemos que el Espíritu de Dios se manifestaba esporádicamente con el pueblo, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin.
Voy a rogar al Padre que le envíe un espíritu. Él les enseñará y les dirá toda la verdad. Estamos viendo entonces la relación que hay entre el Espíritu y lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En Juan el capítulo 6, 63, dice el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os hablo son espíritu. Pedro entendió lo que el Señor dijo, y con tristeza dijo: Señor, tú tienes palabras de verdad, ¿a quién iremos? Porque muchos empezaron a separarse cuando entendieron que las palabras de Dios, de Jesús, no eran cosas terrenales, eran circunstancias especiales, tan especial que nuestra relación se deslinda de la carne, se deslinda del alma y trasciende a nuestro espíritu. Jesús dijo de esta manera: el espíritu es el que da vida. Entonces, ahora ya hemos hecho una relación. No se olvide que la ley no puede ser cambiada. Los estatutos que hablan en el Antiguo Testamento, esos fueron cambiados. Y no digamos cambiados, fue la antítesis de la venida de Jesús, y Jesús es la tesis de la venida hecha realidad de la promesa del Señor. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros del Decálogo, usted va a ver las promesas de Dios en las ofrendas, la promesa de Dios en el pan en la harina pura, sin fermentos, sin levadura, porque Jesús es el pan perfecto de Dios. ¿Qué es la levadura? La levadura que hace en la harina afecta a la harina, la sustancia de la harina, y lo que hace es descomponer en cierta manera a la harina para tener el pan. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él es el pan sin levadura. No afecta nuestra relación con Dios, y sobre todo la levadura en la palabra de Dios viene a ser la religión, las diferentes formas en las cuales nosotros como humanos pretendemos mejorar lo que Dios ha puesto, o queremos sencillamente a nuestro estilo, a nuestro capricho, adorarle a Dios, y eso se llama religión. Dios quiere que le amemos en pureza, en verdad, como Él lo ha puesto, porque después de todo, de Él es la vida, y Él en su perfección nos ha dado mandamientos que debemos observar, y estos mandamientos son 10 mandamientos. En el libro de Romanos vamos a ver un poquito más adelante lo que el Señor dice a través de este apóstol. Volvamos nuevamente a Hebreos y sigamos viendo esta preciosa carta, en la cual vemos ciertamente la libertad. Y aquí el Señor nos da una advertencia para que no caigamos nuevamente en el error que cayó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Nos vuelve a recordar. La palabra de Dios siempre nos está recordando lo que somos y lo que Dios quiere. Siempre nos está acordándonos en dónde podemos caer, cuáles son las circunstancias en las cuales entramos nosotros instintivamente, llevados por nuestra alma, a no hacer la voluntad de Dios. Dice así: oyereis hoy su voz. Si hoy estamos escuchando la voz de Dios a través de su palabra, es hora que cada uno de nosotros, antes de estudiar, empecemos
a buscar y a dejar ciertas cosas que no son de la voluntad de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Está dependiendo mucho de su esfuerzo? ¿Dependiendo de su dinero? ¿O está sumido en la miseria, en la enfermedad, en la necesidad? Pues este es el tiempo para que podamos emerger, salir de esa situación para humildemente llegar a Dios y decir: sí, Señor, aquí estoy yo, esta es mi circunstancia, soy orgulloso, perdóname, Señor, soy vanidoso, perdóname. Oh, Señor, yo tengo problemas y nadie me ha ayudado y nunca te he pedido socorro a ti, y en este momento quiero que me ayudes, Señor. Dice en su palabra: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando nos queremos valer por nosotros mismos, cuando renunciamos a Dios, dice: no me provoquen, no me provoquen, como en el día de la tentación en el desierto. Porque eso a veces hacemos nosotros, le tentamos a Dios. Versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántas veces el Señor nos necesita probar para que volvamos a Él? Entonces, lo mismo sucedió en ese tiempo, en el desierto. El pueblo de Israel no estaba conforme con ese caminar constante, que no tenían ninguna esperanza. Pero Dios les iba proveyendo. Y ellos, por quejarse, nunca se dieron cuenta que ni sus calzados se terminaban, sus ropas eran las mismas y el pan nunca les faltaba. No endurezcas tu corazón por causa de los problemas o por causa de nuestra autosuficiencia. Y vieron mis obras durante 40 años. Recuerde usted que 40, del diccionario hebreo, 40 es el número de prueba. 40 años en el desierto, 40 años. Y hoy estamos viviendo en este tiempo, la cuarentena, 40 días para ser sanados. Los sacerdotes, cuando sanaban a los leprosos, decían que 40 días tenían que pasar para nuevamente regresen al templo a ver si es que ya han sido sanados. Bien, vamos al versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Recuerde, Dios es generoso, Dios es paciente y Dios espera, pero llega un momento en que se impacienta y se disgusta. Lo que sucede en su familia, a usted personalmente y la sociedad, son llamados de atención que Dios nos da para que nosotros recapacitemos. Y aquí hay dos cosas: o nos humillamos o nos rebelamos. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y dice en el versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuántas veces podemos correr ese peligro de estar jugando con la voluntad del Padre? Y no podemos hacerlo de eso. Ahora, volviendo al versículo 8, dice: la incredulidad es un mal universal. La incredulidad tiene su fruto: alejarse de Dios, vivir en la vaciedad
y en la pobreza espiritual, y repercute esa pobreza espiritual en nuestra vida íntima del alma y se refleja en el cuerpo, Las enfermedades muchas las veces no es porque le tocó la enfermedad, son reflejos de la ansiedad de espíritu que hay en las personas. Entonces, hay frutos por nuestras decisiones. Si vivimos en una batalla interna, tendremos frutos de la batalla interna, que son las enfermedades, los desacuerdos. Hay fruto también quien busca a Dios por fe. El fruto, lo primero que viene es la fe. Pero esta fe tiene que ser probada. Una fe sin ser probada ya no es fe. Y nunca le reclame a Dios por las situaciones que está pasando siendo cristiano. Porque la fe tiene que ser probada. Si usted se acerca a Dios, es más para oír que para hablar. Más para oír que para hablar. Entonces ahora vemos a Israel quejándose de continuo, arrepentidos de haber salido de la esclavitud. Como cristianos, no podemos quejarnos de haber entrado a la senda de la tierra prometida. Y es muy común escuchar, y usted también habrá escuchado alguna vez, cuando no era cristiano estaba mejor, porque vino con otra expectativa, porque creyó que todo iba a ser a pedir de boca. ¿Quieres carro? Toma carro. ¿Quieres casa? Toma casa. ¿Quieres vacaciones? Toma. Es decir, a vivir en unas eternas vacaciones. No, mi amado hermano. Aquí tenemos que vivir en una realidad y reposar en las promesas de Dios. Ellos no reposaron. Ellos sabían que había una tierra prometida, pero vivieron quejándose. Y los tuvo durante 40 años dando la vuelta. Que su vida no sea exactamente igual como ellos, que se dieron la vuelta durante 40 años y no entraron en la tierra prometida, porque estaban ocupados, quejándose. El descansar no significa que ellos caminaron por el estómago. Por eso dijeron, bien estábamos en Egipto, no les interesaba estar esclavos, les interesaba llenar su estómago. Ahí comíamos ajos y cebollas, acá en el desierto no tenemos nada. Qué importante es abstenernos de cosas para glorificar a Dios. Hay algo que tenemos que revisar también en algún momento, es esto de las comidas. En las leyes sanitarias, en el Antiguo Testamento, nos da unas leyes de sanidad, de comidas, en las cuales no deberíamos hacerlo porque son dañinas. Por ejemplo, el chancho tiene mucha grasa, el camarón tiene mucho colesterol, hay que abstenerse. Es decir, todo exceso es malo. El apóstol Pablo dice, la salvación no es cuestión ni de comida ni de bebida, es cuestión de fe. Tenemos que caminar en fe. Si alguien no quiere comer el chancho, que no coma. Y diga que le pase a usted. Versículo 16. ¿Quiénes fueron? Los que murmuraban, los que provocaron a ira a Dios. Dice, fueron ellos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés y con el cuidado de Dios.
Versículo 17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? No entraron. ¿Recuerda usted por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque él golpeó 2 veces la roca para que salga agua. La roca en la Biblia es Jesús. Moisés, en su ira humana, descontrolada, golpeó 2 veces la roca. Y dice el Señor, no entró porque golpeó 2 veces la roca. Dios en su misericordia y su paciencia, una sola vez, dijo que golpeara la roca. Dios en su amor y su misericordia, una sola vez, murió Cristo. No golpeemos ni crucifiquemos nuevamente. Eso lo dice también aquí en Hebreos y lo vamos a ver cuando nos toque ese estudio. ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La desobediencia no viene por sí sola. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. No creyeron, ya se cansaron. ¿Cuántas veces los cristianos se sienten cansados y empieza a menguar, a bajar la fe en el Señor? Recuerde, la fe es la certeza de lo que no se ve. De esto ya hemos hablado mucho durante este tiempo, de la fe. Amado, si no hay fe, no hay bendición de Dios. No hay bendición. Y la bendición de Dios por sobre todas las cosas, la bendición de Dios viene en el obedecer a Dios. Obedézcale a Dios y espere. Espere. Vamos a Dios mediante en el próximo estudio, en la cuarta parte, en el tema cuarto del capítulo 4, vamos a ver también la doctrina de la entrada en el reposo por la fe, la tribu de Judá. Y esto lo vamos a ver en los próximos estudios, lo que significa la tribu de Judá, lo que significa la tribu de Leví. La Biblia es una sola, no se la puede dividir. Volvamos entonces ahora a Hebreos al capítulo 3. Hebreos al capítulo 3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto los dijo al pueblo de Israel. Y este mismo dicho está dado también para nosotros los gentiles. Tenemos que entender que Dios es uno, su misericordia es una, y uno es el pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, yo no he pecado. Pero necesitamos estar a cuentas con Dios. Y no vamos a estar a cuentas con Dios por lo que yo hago, sino por aquello que hizo Jesús en la cruz. Nuestras obras, como dice en Isaías, son trapos de inmundicia. La única obra por la cual somos aceptos ante Dios es Jesús, la palabra, el verbo de Dios hecho humano, encarnado, vino para enseñarnos estas verdades. Versículo 12. Una advertencia, amados. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo,
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el arma de Satanás que ha hecho raíz en nuestra vida, y eso tenemos que sacar. Hay cosas que hay que sacar de nuestra vida y poner las promesas de Dios en la envidia. Tenemos que poner el antídoto de la envidia, la sanidad, y decir, glorificar y decir gracias a Dios por esta bendición que has recibido. Los malos pensamientos, sáquenlos de su vida y pónganle pensamientos positivos, de bendición, de amor, de perdón. Por eso el Señor dice, no haya ninguna cosa mala de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si creemos en Dios, tenemos que creer en todas las dádivas de amor y de perdón que Dios nos ha dado, no para quedarnos con eso, sino para reflejar a otras personas. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Póngale cuidado a esto. La exhortación es una cosa, el chisme o la separación con el hermano o la hermana es otra cosa. La exhortación no es crítica, la exhortación es corrección con amor para quien esté saliéndose del camino de Dios. Esa es la exhortación. No es el desprecio. La exhortación es tomarlo. Cuando nosotros vemos el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado siempre estarán conmigo. En el Salmo 23 tan hermoso que es, Jehová es mi pastor. La vara era un palito que el pastor andaba adelante de las ovejas golpeando, porque la oveja no vive más de 3 metros, entonces el pastor tenía que ir golpeando para que se vayan guiando de acuerdo a los golpes para encontrar al pastor. Y el cayado es una vara grande con una parte encorvada, para cuando la oveja se salía del redil, el pastor lo que hacía es, con ese palito largo, alarlo y cogerlo del cuello y volverlo al redil. A veces, el cayado, Dios tiene que aplicarnos más duro que a una oveja, porque somos amantes del peligro, de desobedecer. Entonces, nunca usted diga, Señor, ¿por qué me estás reprendiendo? Diga, Señor, ahora necesito saber en dónde caí para levantarnos. Para eso es el cayado. Para eso es la exhortación que debemos hacer con los hermanos. Tenemos misericordia de los hermanos, tenemos que exhortarlos. No andar en murmuraciones, cuidado. Dios no quiere que murmuremos, sino que exhortemos a quien haya caído en algo indebido. Exhortaos los unos de los otros cada día, entre tanto que se dice. Hoy, las cosas hay que irles enderezando en el momento. Porque si usted deja pasar, ese hermano va a seguir haciendo algo indebido. Es exactamente cuando usted tiene un terreno, tenga un terreno cerrado y déjelo cerrado por un tiempo.
Cuando usted vuelve, tiene que empezar a sacar nuevamente montes, cucarachas, moscos y todo lo que está en ese terreno. Pero si usted está haciendo constantemente ese trabajo, ese terreno siempre estará limpio de hierbas que hacen daño. Por eso dice el Señor, hoy, usted en cuanto sepa, vaya, ore, pídale sabiduría a Dios y exhorte a la persona. La exhortación no es reprensión, es amor para dirigir a la persona que se ha salido del camino, a la oveja que se ha salido del camino. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y cuando el Señor dice hoy, es porque hoy es el tiempo, porque usted no es el dueño de mañana ni es el dueño de más luego. Si usted no tiene que exhortar, exhórtelo. Pídale a Dios que le dé tiempo y que le dé sabiduría mientras usted va y converse con esa persona. Usted no es dueño de su tiempo. Más tarde usted no puede estar. O más tarde, esa persona que cayó en pecado puede no estar. Peor mañana o pasado. Por eso el Señor dice hoy, en cuanto usted sabe, no salga corriendo a chismear. Salga corriendo y métase en su cuarto y ore a Dios en silencio y en público lo bendecirá. Hoy es el momento. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Y qué importante, Jesús nunca se quedaba con algo con lo cual le injuriaba un fariseo, un saduceo. Y aún más, Jesús conocía la mente. Siempre decía, ¿por qué caviláis? ¿Por qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando estas cosas? Hoy es el día. Si usted tiene a alguien, conoce, sabe de algo indebido, tiene que ser hoy. No estamos, la iglesia no es una iglesia no es una congregación de santurrones, sino es una congregación de santos vivos que estamos buscando la sanidad de todos nosotros, porque somos un cuerpo de Cristo. Hoy es el día. Versículo 14. Bueno, y acaban las consecuencias. Si hoy no hemos exhortado a un hermano, somos deudores de una alma que se perdió por causa nuestra. Jesús dijo en Mateo 28, 18, id de hacer discípulos. Esto no es dado solamente para los líderes ni los pastores, esto es dado para todos aquellos que han gustado, han saboreado, han vivido y están viviendo la gracia, la paz y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice, porque somos hechos partícipes de Cristo. Partícipes de Cristo. Con tal que retengas firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con ese mismo amor que recibimos a Jesús, ese tiene que mantenerse. Y si no se ha mantenido, es porque nuestras expectativas no han estado en el camino correcto. Versículo 16. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está. Ellos salieron de la esclavitud, pero como que más amaban la esclavitud.